hermanos, los invito a que me acompañen en 2 de Timoteo capítulo 2. Y sabemos que, y si nos acordamos, estamos ¿en qué serie? En la serie titulada Instrucciones Pastorales. Amén. Qué importante es la instrucción. Sabemos que por medio de la instrucción de la palabra de Dios es que la iglesia es edificada y nuestras vidas son edificadas en el Señor. Sin la palabra de Dios, ¿qué puede funcionar? Si por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra y todo. Y por la palabra de Dios nosotros fuimos nacidos de nuevo por medio del Evangelio en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el capítulo 2 de 2 de Timoteo, mis hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Vamos a manejar la enseñanza de hoy. Amén. Dice la palabra de Dios: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Necesitamos siempre tu ayuda. Necesitamos siempre, Señor, que tú nos llenes de tu palabra, de tu Santo Espíritu, que seas tú ministrando nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser. Padre Celestial, que hoy recibamos tu palabra que edifica, Señor, que transforma, que cambia los corazones y las mentes. Tan necesaria es tu palabra, Señor, siempre y hoy más que nunca, mi Dios. Por eso, que prestemos atención a tu palabra y que tu palabra sea predicada, Señor, con respeto, según tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, mis hermanos, como veníamos hablando, estamos en la serie Instrucciones Pastorales y estamos en el capítulo 2. La instrucción que Pablo le estaba dando a su discípulo Timoteo. Esta enseñanza tiene como título Un servidor entendido del ministerio. Un servidor entendido del ministerio. El apóstol Pablo le hace, mis amados hermanos, una exhortación a Timoteo a tener entendimiento claro de lo que es vivir la vida ministerial en el llamado del Señor Jesucristo. Eso siempre tenemos que tenerlo presente, mis amados hermanos. Entender el ministerio al que Dios nos ha llamado. Y usted dirá, pero a mí, ¿cuándo me llamó el Señor? Pues en el momento que usted creyó. Todos fuimos llamados primeramente a la salvación, de las tinieblas a la luz admirable de Dios, ¿cierto? Ya estamos en la luz, ya estamos en la obra del Señor, ya estamos en la nueva vida de nuestro Señor Jesucristo, ya no como la de antes. O sea, siempre tiene que haber una transformación, siempre tiene que haber un cambio. Pero para que pueda haber un cambio debe haber, ¿qué, mis hermanos? Instrucción. ¿Instrucción en qué? ¿En cómo ser abogado? ¿En cómo ser mecánico? No. En la palabra de Dios. En lo que Dios nos ha dejado a través de su Hijo Jesucristo. A través de todos los tiempos el Señor, ¿cuántas veces ha hablado? Porque muchos dicen, no, el Señor nunca ha hablado, pero si Dios es tan bueno, ¿dónde está? Pues Él ha estado hablando, ¿sabe hace cuánto, hermanos? Desde que creó el mundo. Desde ese día el Señor siempre ha hablado. Y si ustedes se acuerdan la instrucción que el Señor le dio a Moisés, que los 10 mandamientos, ahí el Señor estaba hablando. Y muchos dirán, pero ¿dónde está el Señor? El Señor está en su palabra, el Señor está en su instrucción. El Señor vino a través de su Hijo Jesucristo a hablarnos a todos nosotros, a instruirnos. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, estaba dándole una instrucción a su discípulo
Timoteo. ¿Y cuál era la instrucción? El entendimiento del ministerio. En este capítulo, mis amados hermanos, el entendimiento o el conocimiento de la profesión del evangelio es necesaria para saber cómo vivir y reaccionar ante cualquier situación o dificultad durante el recorrido del camino ministerial. Entonces debemos conocer de antemano, mis amados hermanos, todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo dijo en Hechos, ¿sí?, que yo no he rehuido que anunciarles todo el consejo de Dios, todo el consejo. Siempre se debe tener presente que uno no puede hablar solamente una parte de lo que dice la palabra. Uno tiene que hablar todo lo que dice la palabra. Porque si, hermanos, hay un peligro de que si yo a ustedes les anuncio una parte de la palabra de Dios, se va a conocer parte de la verdad. Y lo que quiere el Señor y lo que quiere Dios para nosotros y lo que está instruyendo aquí la palabra de Dios es que conozcamos la verdad completa. La verdad tiene muchas enseñanzas, mis hermanos. Entonces, si nosotros digamos, yo por ejemplo aquí digo, Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Cierto que todos sabemos que Dios es amor, pero si nos quedamos con esa parte, ¿qué sucede? Pues que vamos a coger al Dios de amor y todo lo vamos a pasar. También debemos saber que la palabra de Dios dice que Dios es amor, pero Dios es santo. Y Dios también es ¿qué? Justo. Y también es ¿qué? Fuego consumidor. Y que también es justicia, que es bondadoso, generoso, misericordioso. Y todas esas son las verdades que nosotros debemos conocer a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Debemos ser instruidos con todas estas verdades. Estamos en este llamado, mis hermanos, y debemos entender y tener muy claro esto, que debemos conocer todo el consejo de Dios. En cualquier profesión secular se le instruye al que ejerce la profesión o que va a ejercer la profesión a estar claramente preparado para afrontar sin sorpresa alguna las cosas que normalmente trae cada profesión, o como comúnmente se llaman, gajes del oficio. Es un dicho muy común. ¿Alguna vez nosotros hemos dicho, son gajes del oficio? Toda profesión humana requiere esfuerzo y estar entendido de lo que va a ejercer o debe ejercer. Ningún médico puede ir a un hospital y a ejercer si no sabe o si no ha estudiado, aunque hoy hay tanta corrupción que sí se hace, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿A cuántos quiere que un médico de esos los trate cuando usted esté enfermo? Entonces tampoco debemos querer que cuando venimos nos den una palabra que no está, digamos, dada con reverencia y con respeto. Y se debe saber qué se va a hablar. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Entonces, así como el médico tiene que estar preparado, mis hermanos, para poder ir a un hospital y hacer un tratamiento a una persona, pues también en el ministerio, mis hermanos, uno debe tener mucho esfuerzo por prepararse, por conocer la voluntad de Dios, por conocer la palabra de Dios. Amén. El médico, mis hermanos, en lo secular, debe saber y debe entender que hay gajes del oficio. El médico cuando va y trata, o cuando se le está preparando en la universidad para ser médico, él debe ya tener entendido que él va a abrir cuerpos muchas veces, va a haber sangre, va a haber cosas que para todos no es fácil, porque hay personas que no son capaces de ver ni siquiera la sangre. Entonces dicen, no, yo no soy capaz. El mecánico cuando va a hacer su labor o va a ejercer su labor, ¿qué? Sabe que tiene que ensuciarse las manos, sabe que va a tocar grasa, ¿sí? Todos sabemos esto, ¿cierto? El constructor, cuando el constructor va a hacer una labor, va a hacer una obra de construcción, tiene que entender y tiene que tener claro que al usar las herramientas está el riesgo de que hayan machucones, le van a salir ampollas en las manos. Y esto es lo que se le llama gajes del oficio.
Estar claramente ubicado mentalmente a lo natural que sucede en cada labor, mis hermanos, es fundamental para tener una constancia y perseverancia y lealtad en cada labor que se realiza y no verse sorprendido como si alguna cosa extraña o como si algo cuando pasa algo fuera extraño o no natural en cada profesión. El médico no se va a sorprender cuando abre y ve el cuerpo y ve sangre. No se va a sorprender, ¿cierto? Porque sabe que eso es normal. Son gajes del oficio. Ahora, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo también hay que tener entendimiento de que hay cosas que van a suceder. Amén. Yo quiero que ustedes me acompañen para complementar como esta instrucción a Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. 4 del 12 al 19. Amén. Miren cómo estaban de acuerdo los mensajes del apóstol Pablo con el apóstol Pedro. El título dice padeciendo como cristianos. ¿A cuánto les gusta padecer? No, yo creo que a ninguno, ¿cierto? Pero acá dice padeciendo como cristianos. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Aquí le está también diciendo Pedro que a los que le estaba escribiendo que no tuvieran entendimiento de que estas cosas son normales, no se sorprendan, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, la gloria de Dios, no la nuestra, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Dice ahí, bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Y eso es lo que el Señor nos está invitando, a no avergonzarnos. ¿Se acuerda cuando en la segunda carta de Timoteo, qué le dijo Pablo a Timoteo? Porque por esto mismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La misma instrucción, mis hermanos, ¿por qué será? Ustedes no se han preguntado por qué el apóstol Pedro y Pablo dan las mismas recomendaciones y las mismas instrucciones, porque resulta que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, hermanos, van a presentarse, si vivimos fielmente, aferrados a la verdad y a lo que dice la palabra de Dios, cuando manifestamos una vida transformada y predicamos y anunciamos el evangelio fielmente, mis hermanos, créame que a muchas personas no les va a gustar. Porque es que el evangelio confronta directamente, y es la verdad, confronta directamente las maneras que no son correctas o agradables para Dios de vivir. Entonces, cuando hacemos esto, mis hermanos, van a empezar ¿qué? Burlas, chismes, murmuración, le van a inventar cosas, aunque sean mentiras. Pues no hay, en ese caso no hay que preocuparnos, porque si son mentiras lo que van a hablar de nosotros, pues el Señor conoce. Preocupémonos cuando más bien si sea verdad que estamos actuando mal y hablen. Pero hermanos, es necesario muchas veces, cuando somos cristianos fieles, van a pasar cosas. La gente no se va a agradar de nuestra vida. Muchas veces cuando uno le habla a la persona, pues ¿usted quién es? O sea, ni que usted fuera santo. Luego, ¿usted quién es para que decirme eso? Luego, usted nunca ha pecado. O sea, es lo que comúnmente le dicen a uno cuando uno va y le habla a la persona. Pero ¿usted quién es? Lo primero que le dicen a uno es eso. Y nosotros sabemos que nosotros no somos nada. ¿Somos qué? Somos algo por la misericordia de Dios, ¿cierto? Pero el Señor ha hecho una obra. Somos testimonio vivo de la obra que Dios ha hecho con nosotros. Y nosotros no podemos estar quedándonos callados solamente porque nos van a decir, ¿y usted quién es? O santurrón,
o tantos apodos que nos ponen, porque apodos, eso sí, para allá y para acá, eso sí nos ponen apodos que da miedo, ¿cierto? Pero hermanos, debemos darle la gloria a Dios, porque esto qué quiere decir, que están dando conforme a Cristo, porque Cristo fue el primero que padeció. Amén. Porque es tiempo de que el juicio, versículo 17, ahí en Primera de Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Se ha preguntado? Y la Biblia lo dice, ¿cuál es el fin? Que a muchos les da miedo y no quieren hablar de eso, hasta lo niegan, pero el fin sabemos todos cuál es, el infierno de los que no obedecen el Evangelio. Como nosotros tratamos o nos esforzamos por obedecer el Evangelio, pues a muchas personas no les va a gustar, mis hermanos. Y esto es lo que se llaman un siervo entendido del ministerio, del llamado. Cuando nosotros llegamos a Cristo y no entendemos esto, hay riesgos de ¿qué? No, pues yo para qué me metí a cristiano, no, yo más bien me devuelvo. Si me van a insultar, me van a ofender, no, yo estaba muy bien cuando estaba allá. No, hay que tenerlo presente, mis hermanos, que estas cosas son naturales y normales. Son gajes del oficio, cosas naturales que se van a presentar mientras vivimos la vida a la que Dios nos ha llamado. No estar entendidos en los contratiempos de la profesión del ministerio nos puede llevar a acomodar el ministerio a las emociones y requerimientos humanos para darle satisfacción a las maneras y a las reglas de ejercer la obra ministerial de cada persona y no a la regla de seguir que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? Cuando no entendemos estas cosas, el llamado de Dios y lo que requiere y lo que se demanda de ser siervo de Dios, cuando no lo entendemos y pasan estas eventualidades o pasan estas cosas, empiezan las tribulaciones, las persecuciones. ¿Sabe qué va a suceder? Pues que en muchos casos se apartan, se vuelven atrás, se desaniman, no siguen adelante, no hay constancia. El mismo Señor lo dijo, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en buena tierra. Bueno, esta pues, dio buen fruto, pero también la semilla va a caer cuando hay en tierras o en corazones donde hay que, dice el Señor, dice ahí, la semilla cayó entre pedregales o entre espinos, y estas no dieron buen fruto, porque estaban sembradas en un corazón donde hay otras cosas como prioridad y no la prioridad del Señor. Cuando no se entiende que estas cosas van a pasar, y lo dice ahí, que cuando la semilla quedó sembrada entre espinos o pedregales, vino el enemigo, arrancó y no dio fruto, mis hermanos. Entonces, debemos entender muy claramente esto. Los gajes del oficio. No estar entendido, mis hermanos, puede traer también perspectivas equivocadas en lo que es caminar en este camino o profesión dadas por el Señor. Cosas como el desánimo, las quejas, abandono ministerial, corrupción del mensaje, son consecuencias de no entender el ministerio y lo que conlleva ser fieles, leales a los lineamientos transmitidos por nuestro Señor Jesucristo en el mensaje del Evangelio. Permanecer siempre en la verdad genera en las personas que oyen o ven nuestra vida rechazo, incomodidad y en muchos casos murmuración, chisme y hostilidad, como lo enseñó el Señor Jesús cuando dijo en Mateo 5, versículo 10 al 12. Lo va a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. ¿Cuántos quieren hacer lo correcto? Amén. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Entonces, si vamos a hacer lo correcto, mis hermanos, debemos tener ya claro y entendido que en muchas ocasiones vamos a ser perseguidos. Dice, por lo cual el reino de los cielos, porque el reino del cielo les pertenece, dice.
Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son sus seguidores. Alégrense, dice el Señor. Estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Lo que quiere decir, hermanos, que esto no es nuevo. No hay que sorprendernos, no, pero ¿esto qué es? No, no es algo nuevo. Todos los profetas, los discípulos, los apóstoles pasaron por estas clases de persecuciones, por decirlo así. La iglesia primitiva fue una de las iglesias más perseguidas de todos bajo el Imperio Romano. Sufrieron martirios terribles. El mismo Pablo escribe esta carta desde a dónde estaba. ¿En el paraíso? Estaba en la cárcel, hermanos. Estaba padeciendo por el Señor. Estaba custodiado precisamente por servir fielmente al Evangelio de Jesucristo. El mismo Timoteo fue apedreado por una turba furiosa mientras predicaba el Evangelio. Así murió Timoteo. Onesíforo, que esta carta también lo nombra. Onesíforo, mencionado por Pablo en esta carta, fue muerto, azotado y arrastrado vivo por caballos por mandato del emperador Adriano. El mismo Señor Jesucristo durante su ministerio fue criticado, burlado y asesinado. Resucitó al tercer día, que esa es la victoria de todos nosotros, sí, pero padeció por nosotros. Si nosotros estamos aquí es por Él, por todo lo que Él sufrió, por todo lo que Él padeció. Nosotros estamos hoy aquí. En Isaías 53, si lo hemos leído, habla de esto. Como cordero a la muerte fue llevado y como oveja delante de sus trasquiladores fue asesinado. Fue menospreciado, azotado, burlado. Y nosotros lo tuvimos que por herido, por abatido de Dios. O sea, como quien dice, ay, allá ese con sus... Vea cómo sufren los cristianos. Pero ellos no saben la gloriosa recompensa y el glorioso destino que tenemos todos nosotros, aunque por vivir fielmente en el Evangelio tengamos que padecer por algún poco de tiempo, dice también la palabra de Dios. Amén. El mismo Señor mencionó cómo muchos de los profetas de Dios padecieron precisamente también por el mensaje de Dios. La palabra entendimiento significa estar plenamente consciente y ubicado mentalmente. Estar al tanto de todo lo necesario es estar lleno también de la instrucción del Espíritu Santo y la palabra de Dios para impartir o ministrar los asuntos relacionados con el ministerio a otros. Entonces debemos tener entendimiento, mis amados hermanos, que la palabra de Dios ya no lo ha dicho. Pablo instruye a Timoteo acerca de este tema y a lo que primero lo exhorta es a tener esfuerzo en la gracia de Dios. Y lo hace de la siguiente manera. Tú, pues, hijo mío, empieza Pablo. ¿Cómo le habla un padre a un hijo que ama? Con cariño, ¿cierto? Y cuando lo va a corregir, la mejor manera de corregir o la mejor manera de decirle a alguien que es muy difícil decirlo, lo primero que hay que decirle es con cariño acercarle. Y Pablo lo hizo. Tú, pues, hijo mío. Pablo utiliza un tono paternal. Se refiere a Timoteo como hijo, no porque sea un hijo biológico, sino en el sentido espiritual, mis hermanos. Timoteo era un joven líder que Pablo había instruido y formado en el ministerio, y lo estaba instruyendo y lo estaba capacitando y le estaba dando palabra del Señor. ¿Para qué? Para que pudiera impartir a otros la palabra de Dios. Pablo sabía lo difícil que iba a tener o las cosas que iba a pasar Timoteo. Por eso le habló tal cual como fueron las cosas y no rehuyó darle todo el consejo de Dios. Pablo estando en la cárcel, mis hermanos, ¿cómo usted hubiera recibido el mensaje de Dios desde una persona que está en la cárcel y usted está afuera? ¿Ustedes se han preguntado eso? No, pero ¿de qué me está hablando? O sea, este man está en la cárcel. ¿Usted cree que yo me voy a meter? Pues imagínese el tamaño de ministerio y llamado que tiene Dios,
que aún Pablo estando en la cárcel no le importó y él siguió sirviéndole a Dios. Ahora, Timoteo, ¿cómo lo recibió? No lo recibió como que, no, pero ¿cómo va a recibir yo eso si él está en la cárcel? ¿Yo qué va a terminar allá? No, estar entendido, y Timoteo al estar entendido lo recibió como debía hacerlo, con agrado, con gozo, recibió el mensaje de Dios. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo precisamente es que se esfuerce en la gracia de Dios. El servidor entendido sabe que debe esforzarse en su labor. Ninguno que va a trabajar va a hacer las cosas como que, ay, porque me toca. No, lo hace con esmero, con esfuerzo, con dedicación, con disciplina. ¿Cuánto más nosotros, mis amados hermanos, el llamado de Dios? ¿Cómo lo debemos hacer? Esforzándonos. Esta palabra, esfuérzate, implica firmeza, es permanecer firme, implica coraje, implica perseverancia. Pablo le está diciendo a Timoteo que no debe depender de sus propias fuerzas humanas, sino que debe esforzarse, resistir y continuar en su ministerio, incluso frente a las persecuciones y las dificultades. Debe perseverar. Pablo también le dijo ahí, en esa misma carta le dijo, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. La palabra esfuerzo viene del griego endunamo, que significa apoderarse, y esta misma deriva de la palabra dunamo, que significa capacitar o capacitarse. Y también de la palabra griega dunamis, que significa poder o potencia. Y eso es lo que nosotros tenemos por el Espíritu Santo, no por nosotros. Nosotros, vea, yo lo flaquito que soy, todo débil. No, o sea, la fuerza no proviene de mis facultades físicas, mentales o mi inteligencia. El esfuerzo que nosotros debemos poner es en las fuerzas del Señor, en el poder del Señor, en el poder del Espíritu Santo. Esta palabra también significa hacer esfuerzo moralmente, afanarse, desvelarse, esmerarse, desvivirse, trabajar. Pablo insta a Timoteo a esforzarse, a apoderarse, a capacitarse, a poner empeño y diligencia, ya que el esfuerzo es necesario para cualquier labor, mucho más para el ministerio del Evangelio. Pablo dice en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, mis hermanos, se debe tener muy presente la importancia del esfuerzo en el ministerio, ya que es para el Señor, y no tomar la obra del Señor desinteresadamente. Debemos tener entendimiento en el fin por el cual servimos y a quién servimos. Esto nos motiva a ver la obra del Señor con satisfacción y gratificación, no como una carga molesta e incómoda en nuestras vidas, sino saber que le servimos al Señor, quien nos rescató y nos llamó a este ministerio por su bondad y por su generosidad. El Señor le dice, o Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce en ¿qué? En la gracia que es en Cristo. En la gracia que es en Cristo Jesús. El esfuerzo de nosotros, mis hermanos, como servidores, como cristianos, debe ser esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. El esfuerzo que Timoteo debe hacer no es en sus propias habilidades o capacidades, sino en la gracia que proviene de Dios. La gracia que proviene de Dios. Pablo le recuerda a Timoteo que la fuente de su fuerza no es él mismo, sino la gracia que Dios le concede a través de Cristo. Entonces, nosotros, ¿cómo nos podemos esforzar en la gracia de Dios? En la oración, en capacitarnos a través de su palabra, en ser fieles oyentes a la palabra de Dios, en mantener la firmeza y la constancia en todo lugar donde estemos, mis hermanos. Pablo anima a Timoteo a mantenerse fuerte, no por sus propios méritos o fuerzas, sino
en el poder de la gracia que viene de su relación con Jesucristo. Le insta a depender de esa gracia para enfrentar los desafíos que tiene por delante en su liderazgo y ministerio. Y esto no solamente para los líderes, es para todos nosotros, mis hermanos. Requerimos el esfuerzo en la gracia del Señor Jesús para que Él nos dé la fortaleza y la firmeza en todo momento y en todo lugar. Amén. Entonces Pablo instruye a Timoteo sobre esforzarse en la gracia de Dios. Habla de todo lo que tiene que ver con el evangelio y el caminar con Dios para ser un ministro fiel y aprobado en el Señor. Eso quiere decir ahí la palabra gracia en el Señor. Es una misión, mis hermanos. Pablo teniendo Timoteo teniendo a su maestro en la cárcel, requería estar totalmente fortalecido y capacitado en el poder de Dios. Un servidor entendido, mis hermanos, es primero fiel discípulo y después un fiel administrador del evangelio. ¿Cómo lo va a transmitir? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, el versículo 2. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En la versión del lenguaje sencillo dice, tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Eso mismo. Un servidor entendido debe ser primero un fiel oidor. Un servidor entendido nace siempre desde cuánto disponemos en oír o se presta atención a quienes nos instruyen. En el caso del cristiano, es a Dios quien oímos por su palabra y por los fieles ministros también del evangelio. Debemos ser buenos oyentes y discernir los fieles mensajes del evangelio para poder ser bien instruidos y llegar a ser fieles maestros también del evangelio, que transmitamos fielmente el evangelio del Señor. Pero si no somos fieles oyentes, ¿cómo vamos a transmitir el mensaje fielmente del Señor? Pablo también dijo por ahí en una parte, pero ¿cómo oirán si no hay quien fue instruido? Entonces debemos ser fieles oyentes de la palabra de Dios. El Señor Jesús lo dijo en Juan 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ¿qué hacen? Me siguen. O sea que el mensaje del evangelio empieza ¿por qué? Por oír fielmente la palabra de Dios. En el Salmo 85:8 dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. En Lucas 11:28, antes Él les dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. También debe ser un fiel administrador de la palabra de Dios. Un servidor entendido no corrompe, ni cambia, ni mengua el mensaje que oye. Lo mantiene tal cual lo recibió. Entiende muy bien que es indispensable mantener la esencia del mensaje para mantener el ministerio sano y alineado al Señor Jesucristo, quien dio el mensaje. ¿De dónde vino el mensaje del evangelio? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos nosotros ser fieles administradores del mensaje que oímos de Dios y mantenerlo intacto, no corromperlo, no dañarlo ni torcerlo. En 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En Tito 1:7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Un servidor entendido de su ministerio, mis hermanos, delega correctamente.
Sabe que se requieren personas de confianza, comprometidas a la fe, a la doctrina, a la misión del Señor, a quienes se encarga también que sean leales y entregados al ministerio o llamado del Señor. Es importante entender, mis hermanos, según las Escrituras, cómo debe ser la persona a la cual el Señor dice que se le debe encargar su palabra o la iglesia. Nosotros ya lo vimos en la anterior carta que Pablo le envió a Timoteo, los requerimientos de un obispo, de un diácono, y hay requisitos. Hay requisitos que hay que seguir. Y hay que estar entendidos, mis hermanos, del ministerio al que nos llamó el Señor Jesucristo. Debemos también nosotros delegar correctamente. Un ministro fiel sabe delegar correctamente. No le encargar su ministerio o la palabra de Dios a cualquier persona. Amén. Sino a personas comprometidas y entregadas al Señor. Pablo le pide a Timoteo que pase estas enseñanzas a otros hombres que sean confiables y leales, personas comprometidas con la fe, que vivirán de acuerdo con esas enseñanzas. Y todos nosotros sabemos, mis hermanos, que dijo el Señor Jesús en Mateo 28, que toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles cualquier cosa. Enseñándoles las cosas que yo les he enseñado. Entonces debemos saber delegar, debemos saber a quién transmitirle, a quién darle el encargo de transmitir la palabra de Dios. Saber que va a hablar la palabra de Dios. No, este va a empezar a contar chistes o va a empezar a motivar a la gente con sus cosas personales, no, sino que va a transmitir fielmente la palabra del Señor. El servidor entendido sabe que cuando transmite el mensaje a otros, la persona debe ser idónea en carácter y en enseñanza a otros. Los encargados al ministerio deben ser semejantes en carácter y doctrina y enseñanza del Señor Jesucristo. Y deben transmitir el mensaje a otros fielmente, a mujeres fieles, idóneas, hombres fieles, para enseñar fielmente todo lo concerniente del Evangelio a otro. Tito 1:9 dice que retenga la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Un servidor entendido, mis hermanos, entiende los gajes del oficio. En el versículo 3 de 2 de Timoteo 2, dice, tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por él. Difícil, ¿cierto? O sea, desde acá cualquiera lo dice. O decirlo así tan fácil, o sea, es muy fácil decirlo. Pero cuando de verdad, hermanos, empiece a llegar la persecución a la iglesia cristiana, aquí no ha pasado. Aquí le podemos dar gloria a Dios, hermanos, que estamos aquí reunidos y podemos hacer esto. Usted puede venir a oír la palabra de Dios, podemos alabar a Dios, podemos orar sin ningún contratiempo, ningún problema. Aquí no viene la policía y nos dice, es que ustedes no lo pueden hacer. ¿Que por qué? Que porque el gobierno dice que no. O cuando empecemos a predicar por las prácticas irregulares del mundo, se van a levantar, pero en este momento todavía está la facilidad, todavía está no está como ese contratiempo de que nadie nos dice nada ni nos ponen trabas para predicar el evangelio. Hay en partes en el mundo donde sí lo hacen y donde hay persecución a los cristianos, mis hermanos. De verdad sufren por el evangelio, pero ellos no se quedan ahí. Como ellos tienen claro y entendido que esto es normal, que son gajes del oficio, por decirlo así, ellos no se detienen ni niegan al Señor, sino que siguen adelante. La presión de la sociedad, hermanos, es una cosa muy seria, porque muchas veces, y es más, para los jóvenes es mucho más difícil en una universidad, en un colegio, la presión de los estudiantes, de los otros y de los profesores es grande.
y lo van a llevar a presionar a negar a Dios. Y el Señor nos dice, no lo haga. ¿Se acuerdan de Pedro? Dijo, Señor, a donde quieras yo te sigo, la emoción. A donde quieras voy, yo predico el evangelio en todo lugar, México, Colombia, voy por todo Sudamérica. A donde quieras yo te seguiré. No pasaron sino como unas horas y ya está diciendo, no, yo no lo conozco. Entonces, hermanos, la idea es no negar al Señor porque nos presionen. Mantengámonos a donde estemos fieles al Señor. Pablo le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufrimiento en el evangelio muchas veces, no en todas las veces, sino según sea la voluntad de Dios, ¿no? Es natural. Servir fielmente en el ministerio causa naturalmente algunas penalidades, ya que las verdades de Dios van directamente a confrontar todas las maneras incorrectas de vivir de las personas. Nosotros estábamos ahí, a nosotros nos confrontaron, ¿no? A nosotros nos tuvieron que haber dicho, arrepiéntase de sus pecados, ¿o no? Y tuvo que haber una transformación del Señor cuando le dijimos, sí, Señor, tú tienes la razón. Y le agachamos la cabeza, nos humillamos y le pedimos perdón. Ese es el evangelio, hermano. Esas verdades, precisamente por esas verdades son las que nosotros padecemos como buenos soldados de Jesucristo. Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo acerca de estas cosas. No tengas miedo. Y ya se lo había dicho, el espíritu, nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía. Precisamente por esto, hermanos. Proclamar, mis hermanos, el mensaje de salvación conlleva anunciar al mundo que debe arrepentirse y cambiar su manera de vivir. Cuando un ministro del evangelio es fiel, esto disgusta a muchos, hermanos. No solo a los de afuera, hasta en la iglesia. Porque a nosotros todavía no nos gusta que nos corrijan. A nosotros nos dicen algo y de una vez se alborota el viejo hombre. Quiere salir ese viejo hombre a relucir. Todavía, porque todavía hay una batalla. Todas estas cosas, como soldados de Jesucristo, pues Pablo usa la analogía del soldado. No es que nos vamos a vestir de soldados, porque nos ponemos el kepis y el arma, un fusil. No, ya sabemos cuál es la armadura de Dios y que es una investidura que el Señor en analogía nos da a nosotros, que somos soldados, en la manera de que el soldado vive y enfrenta muchas penalidades y muchos requerimientos y muchos sufrimientos. Así nosotros también, mis hermanos. Soldado de Jesucristo. Pablo compara precisamente, mis hermanos, las penalidades del cristiano con las penalidades del soldado. Un soldado depende totalmente de sus comandantes a quienes obedece. ¿Y nosotros a quién obedecemos? A Jesucristo, ¿cierto? A Dios. Entonces dependemos totalmente de Él. Es instruido para el combate o guerra. Se aparta de la vida civil, aún está distanciado de la vida familiar cuando está en su servicio. Las provisiones son netamente limitadas a sus necesidades en el combate. Está muchas veces en climas precarios y difíciles, en situaciones de incomodidad, cargando peso, caminando largas distancias. La instrucción de un soldado es dura y rigurosa, ya que debe estar muy bien entendido de su misión, de sus herramientas y el riesgo a los cuales está expuesto. De semejante manera, el cristiano debe estar bien entendido de su misión, riesgos, herramientas y profesión, cuáles van a ser en muchos casos, no siempre, según sea la voluntad de Dios, las incomodidades, pruebas por servir a Jesucristo. Segunda de Corintios 10, 3, 4 dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, en el cuerpo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, en el mundo, mis hermanos, se están levantando argumentos, ideologías extrañas. En muchas iglesias se están filtrando cosas extrañas, hermano. Quieren dañar la armonía y el trabajo y la edificación que el Señor Jesucristo ya ha hecho a través de siervos fieles y ministros fieles. Hay
hay lobos, infiltrados como ovejas que muchas veces quieren infiltrar mensajes encubiertamente. ¿Para qué? Para corromper lo que ya el Señor nos ha dado, la sana doctrina, el mensaje fiel del Evangelio. Nosotros debemos tener claro esto, mis hermanos. Cuando se van a levantar esto, nosotros debemos estar entendidos y claros de lo que ya la palabra de Dios nos ha dicho. Por eso es importante, mis hermanos, el esfuerzo en la gracia de Dios, en capacitarse, en buscar la oración, en estar en relación con Dios, para que cuando venga el lobo, usted sepa, este es un lobo. No nos dejamos engañar. Cuando una persona quiere engañarnos, distraernos y desviarnos del camino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos inmediatamente nosotros si somos fieles servidores entendidos del llamado del ministerio? Pues le predicamos la verdad. En muchos, a mí personalmente, hace mucho tiempo, al principio me daba miedo. Me daba miedo que la confrontación. O sea, decirle a la persona, no, pero es que eso, la palabra, Dios no dice, eso no es así. Porque la palabra de Dios dice tal cosa. ¿Quién fue el ejemplo de confrontación precisamente con la palabra de Dios, con las verdades del Evangelio? Ante quien se levantaba a decir mentiras, Jesucristo. Porque vino el tentador y lo tentó y le dijo, si eres ti, que se convierta en pan. Y él dijo, pues no, escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el mismo Señor Jesucristo, como buen soldado de Dios, de su Padre, o sea, en la analogía, hablando de la analogía, combatió los argumentos que no eran, para derribar todos esos argumentos, pero con la palabra de Dios, mis hermanos. Pablo le da 3 ejemplos de un servidor entendido del ministerio a Timoteo. En 2 de Timoteo 2, 4 al versículo 6, en el lenguaje sencillo dice, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. El apóstol Pablo utiliza 3 metáforas para ilustrar el compromiso y la disciplina que deben caracterizar a los seguidores de Cristo, o sea, nosotros. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Todos, ¿no? Amén. Dice, en especial los que tienen liderazgo en la fe, como Timoteo. Entonces, si nosotros somos seguidores de Cristo, debemos, mis hermanos, comprender y entender el compromiso y la disciplina que nos deben caracterizar. El soldado, el primer ejemplo en el versículo 4. Pablo compara al creyente con un soldado y un buen soldado evita enredarse en los asuntos cotidianos o civiles que lo distraen de su misión principal. ¿Cuál es la misión principal? Servir a aquel que lo alistó o enlistó. Al comandante, al teniente, al general, servirle a quien lo llamó al servicio. En este caso, ¿quién nos llamó? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos instruye la palabra de Dios aquí en el versículo 4? Que no debemos enredarnos con las cosas que no tengan que ver con aquel que nos llamó. Con las obras infructuosas de las tinieblas, dice la palabra de Dios. El soldado entiende y el servidor entendido entiende que no puede mezclar lo uno con lo otro. Ya él tiene el uniforme del ejército puesto, está en el batallón, no puede mezclar con la vida civil. Ahora, esta analogía, ¿qué quiere decir? El servidor de Cristo no se va a empezar a mezclar con las cosas del mundo, pero no estoy hablando de las personas. O sea, aclaro, no estoy hablando de las personas, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a hablarles? No, sí, hay que hablarles a las personas, hay que ir, predicarles, anunciarles, pero no con el sistema de vida que lleva el mundo. Si el sistema del mundo dice que lo natural en el día del amor y de la amistad es emborracharse como hasta la tapa, pues el cristiano no, porque el Señor dice que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. ¿Qué hacemos? Entonces, si entendemos, mis hermanos,
el llamado, ese llamado y en dónde estamos y a quién le servimos, no lo vamos a hacer. ¿Qué va a pasar cuando lo vean por ahí? Si usted, ¿por qué no está tomando? Es que yo soy cristiano. Ay, pero el cristiano. Ay, pero ¿qué tiene de malo? Empiezan las penalidades por ser buen soldado, hermanos. Por ser buen soldado de Jesucristo. Y si lo entendemos claramente esto, hermanos, en vez de darnos vergüenza o decir, ay, de verdad, ¿cierto? No, en vez de producir esto, ¿sabe qué va a producir? Un gozo. Pues sí, yo soy cristiano. Y es más, la palabra de Dios dice, esto. Los borrachos no harán, ay, pero usted quién se cree, usted es santurrón, que esto tiene cara de monja. Sí, cualquier cosa le dicen a uno, pero sí, hay que mantenerse, hermano. ¿Por qué? Porque somos soldados comprometidos al Señor Jesucristo. Por eso Pablo ilustra la vida del cristiano con la del soldado. Aquí Pablo está exhortando a Timoteo a mantener un enfoque claro en su llamado espiritual y no dejarse distraer por cosas mundanas o innecesarias. Algo que puede aplicarse a todos los creyentes es un caminar con Dios. Este ejemplo de la analogía del soldado. El soldado también debe mostrar que una lealtad total a su comandante. Y el comandante aquí es Jesucristo. El Padre, Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra. Él es el comandante. A Él debemos mantenernos leales, no a la gente, ni siquiera a nuestra propia familia, hermanos. Uy, el hermano ya que está diciendo. No, lo que estoy tratando de decir es que si mi familia me va a llevar a apartarme del Señor, no voy a ser leal. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que la quiera, y el que la pierda, la ganará. Y en muchos casos la familia puede que lo quiera hacer desviarse, pero ni siquiera ellos, hermano, ni siquiera nuestros propios familiares, cuando nos quieran hacer desviar de Dios, debemos dejarnos llevar. El soldado está íntimamente relacionado con la vida cristiana, ya que cuando un soldado se enlista en el ejército, está completamente a disposición de quien lo toma por soldado. Se separa de la sociedad, se pone el uniforme dado por su ejército, en este caso la santidad y todo lo que es el caminar con Dios, la misericordia, la benignidad, la bondad, la fe. Puede salir o entrar, no puede entrar y salir sin permiso de su comandante, y su vida muchas veces está expuesta en riesgo. Tal es la consagración del soldado, así la del cristiano, y más el que es llamado como ministro o líder. Pablo ilustra también la vida del cristiano con un atleta en el versículo 5. Pablo también compara al creyente con un atleta que compite según las reglas. Entonces, para ganar el premio, un atleta debe seguir las reglas de la competición. Muchos hemos escuchado que cuántos no han perdido lo que han ganado en las competencias porque les encontraron que se habían dopado. Incumplieron con las reglas de la competencia. Aquí hay que cumplir también, mis hermanos, las reglas de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las reglas? Ahí están. Debemos buscarla en la palabra de Dios. Fidelidad, lealtad, obediencia, santidad, todo lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Esas son las reglas. En el ministerio, predicar la palabra de Dios fielmente, sin torcer las enseñanzas. En la vida cristiana, todos vamos a recibir la recompensa. No es como en el mundo que uno solo recibe. Aquí todos vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido. Pero hay que cumplir las reglas también como el atleta. El atleta también se prepara, se alimenta adecuadamente, deja de comer muchas cosas. ¿Por qué? Por prepararse para poder competir. Igualmente nosotros, la alimentación que nosotros tenemos debe ser la sana palabra de nuestro Dios. Debemos tener cuidado con lo que escuchamos por ahí en YouTube, hermanos. En las redes sociales, muchas cosas se dicen, parecen bonitas, pero no todo lo que es bonito es sano. Y hay que tenerlo muy presente. Lo sano que nosotros debemos tener es la palabra de Dios. Amén. No se trata solo de esfuerzo, sino de esfuerzo bien guiado
guiado por la obediencia a la verdad divina. El labrador, en el versículo 6. Finalmente, Pablo usa la imagen del labrador que trabaja arduamente y es primero el que se beneficia de la cosecha. El labrador debe ser paciente, diligente y perseverante, esperando con esperanza el fruto de su trabajo. Esto refleja el trabajo en el ministerio y la vida cristiana. Aunque el esfuerzo sea constante y difícil, el creyente será recompensado por su fidelidad, mis hermanos. Ahí lo dice, en esa versión lo dice que el labrador, para poder participar de los frutos, debe trabajar primero. O sea, Dios quiere personas que de verdad le sirvan, que se esfuercen, que trabajen en el ministerio, que se esfuercen en la relación con Dios. Y no que nos relajemos, no que seamos como tomar la obra de Dios desinteresadamente, no, sino que hay que ser como el labrador. El labrador siempre tiene la esperanza de lo que está cosechando va a dar fruto. Lo que estamos haciendo aquí, hermanos, va a dar fruto, porque esa es la esperanza que tenemos. La obra del Señor no es en vano. Un día el Señor va a decir y nos va a decir, si mantenemos, buen siervo, fiel y prudente. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. O sea que la fidelidad y el trabajo y la labor, la esperanza que tenemos empieza desde lo más pequeño hasta lo más grande del que el Señor nos dice. Pero es que eso lo dejo, esa mentira la podemos decir. Eso no va a pasar nada. Desde lo más pequeño, hermano, hasta lo más grande hay que serle fiel al Señor. Y para participar y tener la esperanza clara, y sabemos que esa fidelidad y ese trabajo en el Señor va a tener de verdad, el fruto que esperamos del Señor. Y ya para terminar, porque sé que, hermanos, ya el tiempo, ¿sí? Un fiel servidor considera y entiende las instrucciones ministeriales. Pablo vista considerar todo lo que ya le había dicho con el fin de que estuviera bien entendido de lo que conlleva estar en el ministerio del Señor. Pablo quiere y Dios quiere que Timoteo tuviera el entendimiento del Señor en todo esto, para que sirva con esmero y disciplina sobre todo con gozo y esperanza de todo lo que es la obra del Señor. Que la obra del Señor no es en vano y es con un propósito celestial. Esta palabra consideración, mis hermanos, es estar claramente mentalmente entendido de este mensaje. Pablo también le dice que tuviera entendimiento en el Señor. Pablo reconoce que la comprensión total de las enseñanzas espirituales provienen del Señor. Es un recordatorio de que aunque debemos usar nuestra mente y reflexionar, es el Señor quien nos da el entendimiento necesario para aplicarlas. La segunda carta a Timoteo, mis hermanos, está profundamente marcada por la situación personal de Pablo. Las crecientes persecuciones y el esfuerzo por preparar a las futuras generaciones de líderes cristianos para enfrentar los desafíos venideros, tanto internos como externos. Timoteo tenía el desafío de edificar y transmitir las enseñanzas del Señor a la iglesia en medio de diversas dificultades. Este capítulo, mis hermanos, nos deja claro acerca de las penalidades como servidor del Evangelio y lo cuidadoso y esforzado que debe ser el ministro de Dios para conseguir los objetivos y lineamientos que el Señor quiere para su obra y su iglesia, mis hermanos. Entonces debemos tener claro esto. Debemos ser entendidos en lo que Dios nos ha llamado. Tener entendimiento de lo que Dios nos ha hablado. Hasta la alabanza, dice la palabra de Dios, que es con entendimiento e inteligencia. ¿Para quién es? ¿Para quién lo hacemos? ¿Y cómo debemos hacerlo? Es algo que todos nosotros debemos tener muy claro. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y que el Señor nos ayude. Porque, hermanos, esto no
Sin Él no podemos. Sin las fuerzas del Señor no podemos. Si no dependemos de Dios, que nuestro diario vivir y caminar sea por la fuerza de Dios y su palabra, créame, vamos a bajar las manos y vamos a dejar a un lado. Necesitamos la ayuda del Señor. Amén. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Sabemos que tú nos das entendimiento a través de tu palabra, Señor, porque el entendimiento proviene de ti y la inteligencia y el conocimiento provienen de ti, Señor. Por eso, Señor, pon en nuestro corazón un hambre y una sed cada día más, Señor, por buscar tu presencia, por buscar ese entendimiento que proviene de tu palabra, Señor. Sabemos que por ti, Señor, muchas veces vamos a padecer persecución, que debemos estar entendidos del esfuerzo en tu gracia, Señor, que debemos poner para poder realizar tu obra, Señor. Nosotros solo somos administradores de tu palabra y de tu obra. Ayúdanos, Señor, fortalécenos. Levanta el ánimo que está caído, Señor. Levanta y da fuerza y fortaleza a aquel que está sin fuerza, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, porque dependemos de ti. Necesitamos de tu entendimiento, de tu fuerza, de tu fortaleza para seguir adelante, Señor. El mundo se va a complicar, Padre, está escrito. Pero, Señor, que nuestro corazón sea firme y se arraigue en ti, Señor. Que podamos comprender y entender, Señor, a lo que nos has llamado. Y que hay cosas naturales que suceden, Señor, en nuestro caminar contigo, Padre Celestial. Que ninguna de las presiones del mundo nos hagan desviarnos de ti. Que no menguemos, Señor. Que no dejemos de caminar en santidad, en consagración a tu palabra. De ser fieles, Señor, aún en nuestras casas, a nuestras esposas, en nuestros trabajos, Señor, que allí nos mantengamos fieles a ti, Padre Celestial, que recibamos fuerzas en la debilidad, Padre Celestial, que aquel que está pasando por momentos difíciles, Señor, sea fortalecido, sea consolado, animado, Padre, a seguir adelante, Señor, a perseverar en este caminar contigo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es hermosa y siempre nos instruye, Señor. Gracias, mi Dios y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén.